se encuentra conmigo mi esposa, Teresa Vite. Vamos a empezar a compartir un tema acerca de las responsabilidades de la mujer. La semana antepasada, estuvimos viendo algunas responsabilidades del esposo, ¿verdad? Eso nos llevó algunas semanas que precisamente no estaba mi esposa presente, pero ahora ya está con nosotros nuevamente y vamos a empezar a compartir otros temas, otros puntos, ¿verdad? Sobre este tema de las responsabilidades de la mujer en el matrimonio cristiano. Este libro, este tema está basado en un libro, ¿verdad?, de la hermana Hicks, y es referente precisamente a esto, las responsabilidades del esposo cristiano y de la esposa cristiana en el matrimonio, ¿verdad? Es algo muy interesante porque a cada uno de nosotros nos es necesario, si somos cristianos, ¿verdad? Debemos de tener enfoque cristiano. Tenemos muchas veces la influencia del mundo en esta situación, pero nosotros como cristianos debemos de tomar como pauta la palabra de Dios para seguirla, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar a ver un poquito acerca de este punto, las responsabilidades de la mujer en el matrimonio. Bueno, buenas noches. Es un placer estar nuevamente aquí, ¿verdad? En cabina. Y pues me da gusto nuevamente compartir con ustedes. Y bueno, estas cosas tan importantes, ¿verdad? En el matrimonio, como son una estatura de verdad sobre las responsabilidades de la esposa cristiana en su matrimonio. Es algo fuerte, diría yo, algo muy complicado, pero creo que pues estando en el camino de Dios, tendríamos que echarles muchas ganas y poner de nuestra parte, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer, para lograr pues esta estatura que debemos de tener las mujeres, ¿verdad? Cuando tenemos esa responsabilidad en ser cristianas, porque bueno, más adelante vamos a ver que no es lo mismo, ¿verdad? De estar, llevar un orden en las cosas de Dios y portarse como las personas del mundo, ¿verdad? Es algo muy grande, ¿verdad? Ser cristiano, y bueno, pues todo es cuestión de querer y de querer hacer, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Y bueno, pues el prototipo de la mujer cristiana tiene muchas cosas que tenemos que trabajar en ellas y que no son tan fáciles, ¿verdad? Una esposa cristiana es una mujer que es creyente en su corazón en el Señor Jesucristo y que está legalmente casada, ¿verdad? Una mujer cristiana debería de examinar las tremendas responsabilidades espirituales y naturales que la palabra de Dios pone sobre su esposa, para que ella pueda escoger con antelación y aceptar la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, bueno, si platicando con mi esposo y uno de mis hijos en mesa, ¿verdad? Estábamos comiendo y y mi hijo hizo un comentario, ¿verdad? De decir, y de veras, a ver, ¿y de qué vas a hablar tu tema? No, pues de las responsabilidades de la esposa cristiana. Y de veras, y a ver, dime cuáles son. Y entonces ya más o menos le dije, ¿no? 2 puntos que vamos a comentar aquí, muy importantes. Así y dice, es. ¿y de veras harías eso? Porque no, como que todo el tiempo atrás, antes de estar en este movimiento cristiano, pues nos costaba muy difícil aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿y de veras? Le digo, pues sí, pero todo eso conlleva que también el varón
se tiene que sujetar para que también la mujer pues esté sujeta al varón, ¿verdad? Porque si no, no estaría bien, caminando bien el matrimonio. Sí, es necesario, ¿verdad? Que el hombre tome primeramente esa responsabilidad. Lo habíamos visto en los temas anteriores, en los puntos anteriores, acerca de esa cabeza, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y Jesucristo es nuestra cabeza y a la vez nosotros somos cabeza de nuestra esposa. Pero esa es una grande, muy grande responsabilidad. Y no todos, ¿verdad? Estamos dispuestos a tomar ese sacrificio, por decirlo, que Jesucristo ya hizo para que nosotros lo pongamos en práctica sobre nuestra familia. Y a veces autoritariamente queremos ejercer esa autoridad, pero no teniendo, ¿verdad?, las bases cristianas. Y es por eso que luego las esposas no quieren someterse. Entonces, es un tema de veras difícil, no es muy fácil de abordar. Bueno, podemos discernirlo aquí en la cabina, ¿verdad? Pero el llevarlo a la práctica ya es una cuestión muy difícil, ¿verdad? Pero en el poder de Jesucristo se puede. Bueno, pues sí, realmente como está comentando mi esposo, son situaciones bien difíciles que cuestan trabajo, que no son imposibles, pero sí cuesta trabajo, ¿verdad? Llegar a esa Ese obediencia, equilibrio, ¿no? a esa Ujú. obediencia que Dios nos ha dado a conocer, porque precisamente quizás a nosotros ya se nos haga un poquito más fácil de sujetarnos, ¿verdad? A como Dios quiere, porque ya tenemos ese conocimiento, pero cuando no está el conocimiento en nosotros y ese crecimiento también no está en nosotros, cuesta mucho trabajo y es muy difícil, pero queriendo se puede lograr, Amén. ¿verdad? Y una esposa cristiana dice que en este libro nos comenta que entregará cuentas delante de Dios por estas cosas, ¿verdad? Porque nosotros podemos pensar, sí, se nos hace fácil no sujetarnos a esa obediencia, se nos hace fácil, y sin pensar, ¿verdad? Que cuando estemos ya, que nos hayamos ido de este mundo, tendremos que entregar cuentas ante el Señor de estas cosas que no creíamos que se fueran a entregar cuentas, ¿verdad? Pero Así es. ciertamente es que de todo tenemos que entregar cuentas. Sí, igualmente el esposo tiene que entregar igual cuentas, ¿verdad? Sobre la esposa, sobre los hijos. Entonces es mayor responsabilidad porque no nada más tiene que entregar cuentas de sí mismo, sino también de su familia. Y eso conlleva a los hijos, a la esposa. O sea, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Los guiaste, no los guiaste? ¿Los abandonaste? O todo eso va a ser juzgado por Dios a su tiempo. Y esto lo dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Que todos vamos a pasar delante del trono de Jesucristo. Así es. Dios puso en la mujer, ¿verdad?, el cumplimiento de la obligación de realizar un verdadero servicio en su hogar. Ella debe de ser voluntaria y amorosamente responsable en todos sus deberes en el hogar, ¿verdad? Y eso es lo que a veces no ponemos esa atención, ese amor que debemos de tener, ¿verdad? Para hacer todas las actividades que tenemos en un hogar, que no son poquitas, ¿verdad? Son bastantitas. Entonces, bueno, pues sí nos cuesta trabajo, pero bueno, teniendo el deseo, ¿verdad?, de que nuestro matrimonio camine conjuntamente, bajo la sujeción del Señor, pues eso es lo que nos hará, ¿verdad?, salir victoriosos y continuar, ¿verdad?, en esta lucha los dos juntos, de que nuestro matrimonio pues sea una bendición, ¿verdad? Amén, amén. Y bueno, pues ahí tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de que una persona que va a realizar ciertas actividades tiene que recibir una educación, ¿verdad? Tiene que recibir una preparación, tiene que recibir esa estatura, ¿verdad?, que debemos de tener las mujeres cristianas.
Entonces, bueno, hermanas, pues yo sí Animo. les animo, ¿verdad? A que, pues sigamos queriendo tener el deseo y las ganas de que nuestros matrimonios, ¿verdad? Sigamos caminando juntos, ¿verdad? Agarrados de la mano de Dios para lograr lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así es, hermanos, pues vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Es muy interesante y esperemos, ¿verdad? Que también se comuniquen con nosotros, ya sea en cabina, o al WhatsApp, ¿verdad? De aquí de la cabina también. El teléfono de cabina es 26 63, no, perdón, 2609 63, perdón, 00 26 09 6300, perdón, ¿eh? Bueno, estamos de regreso con ustedes en unos minutos. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. ¿Has sentido miedo alguna vez? Aún David, que fue un gran guerrero y un gran rey, sintió miedo algunas veces. ¿Y sabes lo que hizo? Bueno, pues escucha lo que escribió en el libro de los Salmos, y así sabrás qué hacer la próxima vez que tengas miedo. Salmo 56. Encontré un amor incomparable, pues en una cruenta cruz sus brazos extendió para salvarme. Es Jesús de Nazaret, es mi Jesús de Nazaret, que derramó su sangre camino al Calvario para limpiarme. Qué hermoso cariño, no puedo igualarlo. Qué amor tan inmenso, no encuentro palabras de cómo expresarlo. Jesús de Nazaret, que derramó su sangre camino al Calvario para limpiarme. Qué hermoso cariño, no puedo igualarlo. Qué amor no encuentro palabras de cómo expresarlo. De cómo expresarlo.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Abril y te invito a escuchar el programa A Capela con Martín Ibáñez todos los sábados en punto de las 3 p.m., donde escucharás entrevistas de músicos y bandas del género cristiano. Sintonízanos por radiocristianaenlinea.com. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Bueno, estamos de regreso con ustedes en Matrimonios para Siempre. Esto es las responsabilidades del esposo cristiano y de la esposa cristiana en el hogar. Estamos viendo específicamente las responsabilidades de la mujer en el matrimonio, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad?, con esta charla. Uh-huh. Ok, estábamos hablando un poquito de la responsabilidad, ¿verdad?, en la mujer esposa cristiana, de que también la mujer pues tiene que ser amorosa, ¿verdad?, para poder, debe de existir ese amor para poder hacer todas nuestras actividades, ¿verdad?, que como mujer nos corresponde en el hogar. Y bueno, tenemos que hacer las cosas bien y obrar porque estamos bajo el ojo vigilante de Dios, ¿verdad?, porque Él es el dueño y Señor, y ante quien todas las personas son personalmente responsables por sus obras en la tierra, ¿verdad? Entonces, pues debemos de hacer como Dios nos ha mostrado, Jesucristo nos ha mostrado su amor, ¿verdad?, al dar su vida por nosotros. Entonces así nosotros igual, ¿verdad?, tenemos al tener esa enseñanza, también nosotros debemos de dar ese amor, ¿verdad?, por nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, ¿verdad? Si Él es divino, dueño, Señor Jesucristo, no tomara en cuenta a sus siervos, a ellos seguramente no les importaría, pero sabemos que, ¿verdad?, estamos bajo unos ojos vigilantes, entonces debemos de hacer las cosas correctas como Él nos las ha mostrado, ¿verdad? No va a haber aquí de que si puedo, que si no puedo, que si quiero, que si no quiero, ¿verdad? No, aquí Él tiene su plan, ¿verdad?, y su propósito, y también tiene un juicio, porque Él es el dueño, y el Señor nos demanda que hagamos las cosas correctas como Él nos las ha enseñado, como Él nos las ha mostrado, ¿verdad? Y en esto tenemos que ser aceptas a la responsabilidad de lo que Él nos ha puesto a hacer en el hogar, ¿verdad?, de acuerdo a la capacidad y poder que Él da a una persona. Y ciertamente, ¿verdad?, que pues el Señor hasta en eso, su misericordia con nosotros es grande, porque a cada uno nos da, ¿verdad?, conforme a nuestras fuerzas también. A nuestras fuerzas, a lo que podamos resistir, a lo que podamos hacer, ¿verdad? Y pues ese es el Dios amoroso que nosotros tenemos, ¿verdad?, con el que nosotros caminamos. Y bueno, pues ahora cada parte de nuestro tiempo, ¿verdad?, cada día, cada hora de nuestra vida, trae a nosotros una conciencia de esta tremenda responsabilidad que una persona se enfrenta, ¿verdad?, a un hogar, y una vez que despierta la comprensión de la eterna e inmortal cosecha que resultará, porque después de un trabajo como el que Dios nos ha dado a cada una de sus hijas, ¿verdad?, en los hogares, pues Él también está demandando una cosecha, ¿verdad?, que Él, para Él, quisiera que fuera buena, porque nos ha enseñado a hacer las cosas buenas, ¿verdad? Pero como en toda, como es la vida, pueden ser cosas buenas, que nosotros hayamos hecho bien nuestro trabajo, o que nosotros hayamos hecho mal nuestro trabajo, ¿verdad? Dice, toda persona es responsable ante el Señor, el juez justo, de asumir sus responsabilidades dadas por Dios, ¿verdad? Así es una responsabilidad de veras muy grande para la mujer, tanto como para el hombre, ¿verdad? Pero Dios equilibra todas las cosas. De alguna forma, Él nos permite a nosotros como varones el tener la cabeza, pero a su vez la mujer también recibe bendiciones cuando se sujeta al marido,
cuando hay una entrega, ¿verdad? Todo eso trae bendiciones. Pero cuando hay rebeldía, cuando hay negación a todas esas cosas, obviamente que también no llega la bendición como debe de ser, ¿verdad? Vamos a empezar a ver uno de los puntos que ¿cuál es? Bueno, son 4 puntos importantes que Dios nos ha dado a trabajar, ¿verdad?, en el hogar. Y la esposa debe de someterse a su esposo, la esposa debe de estar en sujeción a su esposo, y la esposa debe de aceptar su unión con su esposo, y la esposa debe de reverenciar a su esposo, ¿verdad? Quizás para los que no conozcan de Dios, esto es fuerte, ¿verdad? Las esposas que están en el mundo, ¿verdad? No en estos tiempos, no. ¿Cuál sujeción, verdad? ¿Cuál esa entrega que el Señor nos ha encomendado? En estos tiempos es difícil, ¿verdad? Él nos muestra en su palabra, ¿verdad? Porque todo lo que hablamos en estas pláticas, ¿verdad?, está sustentado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos en Efesios 5, 21 y 22, ¿verdad?, que Él nos dice: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, ¿verdad? Señor, como al Señor. Como al Señor. Entonces, bueno, pues Él aquí, lo que Él nos está mandando por hacer, ¿verdad?, lo que Él nos demanda que nosotros tengamos que hacer, esa responsabilidad que quiere que nosotros hagamos bien hechas las cosas, está sustentada en su palabra, ¿verdad?, como lo acabamos de leer. Y bueno, pues Dios requiere de una esposa que esté en sumisión y sujeción a su esposo cristiano. El acto de sumisión es realizado en la educación espiritual del creyente, mientras que el acto de sujeción se muestra en el desarrollo moral del creyente, ¿verdad? Es eso que nosotros tenemos que tener una preparación, ¿verdad?, para seguir conociendo del Señor y poder seguir en sus caminos, ¿verdad?, que Él nos pone. Tenemos que tener una educación espiritual, ¿verdad? Así como que también tenemos que tener una sujeción, ¿verdad? Es por eso que es importante el que como matrimonios, ¿verdad?, vayamos a la palabra de Dios y podamos leer, ya sea por su parte cada quien o juntos, ¿verdad?, las responsabilidades, las promesas, los derechos, las obligaciones que hay dentro de la palabra de Dios. Si no tenemos como dice mi esposa, esa preparación, esa educación cristiana, pues podemos ir a las iglesias y comportarnos como se nos antoje en casa, y pues nada más vamos a poderla leer, pero no la vamos a poder poner en práctica. Entonces es necesario que cada uno de nosotros como matrimonios cristianos podamos poner por obra lo que vamos a escuchar a la iglesia. Sabemos de mucha gente que va a las iglesias y no están sujetos muchas veces ni primero a Dios, porque ni siquiera a veces están casados por la iglesia. Entonces, si no hay esa unión primeramente espiritual delante de Dios, no va a poder haber una comunión de ellos dos juntos para con Dios. Entonces es necesario que aquella gente que va a las iglesias y no están legalmente casadas, que lo hagan, y su vida va a ser bendecida. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, el esposo como la esposa, de tener esa unión delante de Dios. Por eso se llama matrimonio, ¿verdad? Porque es la unión de dos personas con Dios, ¿verdad? Espiritualmente estamos hablando de que es necesario, ¿sí?, que en las iglesias cristianas estén casados legalmente. Así es, estábamos hablando de la sumisión, ¿verdad? Que la sumisión ahora en la actualidad pues es muy difícil, ¿verdad? Que las mujeres del mundo sean sumisas ante sus esposos, ¿verdad? Pero bueno, pues como les digo, que todo ha sido enseñado cuando caminamos en las cosas de Dios,
todo nos ha sido mostrado, todo nos ha sido enseñado, ¿verdad? Y pues vemos que entrar a la verdadera sumisión, ¿verdad? Es una revelación interna para entregarnos y someternos y rendirnos al poder y control y voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es como se nos ha sido mostrado, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Entró a esa sumisión, a esa obediencia, ¿verdad? Y así como Él nos enseñó, así también nosotros tenemos que mostrar esa sumisión, ¿verdad? De estar en obediencia también con nuestros maridos, ¿verdad? Porque así como también nuestro marido ya está preparado y enseñado en el camino del Señor, pues no nos va a costar trabajo, ¿verdad? Cuando los dos hemos recibido esa preparación. Entonces no nos va a costar trabajo hacernos humildes, ¿verdad? Tanto Él para conmigo y yo como para con Él. Sí, es lo que comenta la palabra de Dios, sujetaos unos a otros. O sea, que no nada más la sujeción es de la mujer hacia el hombre, sino también la sujeción es del hombre hacia la mujer, en el sentido espiritual, ¿verdad? No solamente en el sentido externo, natural. Entonces, es necesario que nosotros como esposos también nos sujetemos, ¿verdad? A la esposa, que es Cristo, ¿verdad? Y que esa misma sujeción surja también de la mujer, por consecuencia. Como el hombre se va a sujetar a Cristo, a la esposa se le va a hacer más fácil obedecer, ¿verdad? Y no va a haber esa lucha casi eterna que hay en los matrimonios de yo soy el primero o que yo puedo más. O sea, esas luchas siempre van a existir, ¿verdad? Pero cuando es en el amor de Cristo, las cosas pueden cambiar. Bueno, eso sí, tanto la sumisión como la sujeción, ¿verdad? Van agarradas de la mano, ¿verdad? Y todo esto pues lo tenemos que hacer con una verdadera entrega, ¿verdad? Hablando en el idioma, bueno, espiritual de Dios, ¿verdad? Tiene que ser sin murmuración, porque es un plan maestro, ¿verdad? Que Él ha puesto en el matrimonio para que las cosas se hagan conforme a su voluntad. Y bueno, pues reconocer con humildad el legitimar, ¿verdad? Que nuestra sumisión y nuestra sujeción sean legítimos, ¿verdad? Que no ni siquiera, ¿verdad? Podemos pensar en que sí lo hacemos o no lo hacemos, nos sujetamos o no nos sujetamos, ¿verdad? Esto ya no es de pensar ni de estar dudando que si lo tengamos que hacer o no, ¿verdad? Es un mandato y lo tenemos que hacer, así como Jesús hizo en obediencia, ¿verdad? Todo lo que Él hizo por nosotros, de entregar inclusive su vida. Bueno, pues no hay de otra, ¿verdad? Más que entrar a la obediencia de Dios. Amén. Y cuando el Espíritu Santo hace a una persona sensible de su necesidad, de la humildad de Cristo, bueno, pues ahí Él es el que está trabajando, ¿verdad? Porque realmente, como les comento, no es fácil entrar a la sumisión, no es fácil entrar a la humildad, no es fácil entrar a la sujeción. Entonces, bueno, pero cuando ya estamos en ese conocimiento, pues tenemos que lograr los propósitos, ¿verdad? Y entrar a esa obediencia de Dios para que ahora sí que Dios pues vea que también en nosotros, después de que aprendimos lo que Él nos ha mostrado, pues haya frutos, ¿verdad? En ese matrimonio y pues nuestro matrimonio continúe, ¿verdad? Trabajando. Así es. Sí, les digo, siempre la responsabilidad es mutua. Aquí tenemos tanto la responsabilidad del esposo como de la esposa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con ustedes en el último segmento de este tema, ¿verdad? Que es la sujeción. La esposa debe someterse a su esposo, ¿verdad? Vamos a continuar con ello en un momento. Pues en una cruenta cruz sus brazos extendió para salvarme. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz.
perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Mi historia en ti segura está. Sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor. Confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti, Cristo, en ti, Cristo, en ti. ¿Te sientes solo? ¿Las dudas te atormentan? ¿Has experimentado miedo? ¿Has dicho que sí, estando no seguro? No te preocupes, nosotros tenemos algo para ti. Escucha nuestro programa Se Vale Decir No todos los sábados de 5 a 6 de la tarde y las retransmisiones los lunes y miércoles a las 5 de la tarde por Radio Cristiana en Línea. Yo soy Leis Uribe. Y yo, Marian Cruz. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Bueno, estamos de regreso nuevamente con ustedes en Matrimonios para Siempre. Estamos tocando el tema de la esposa, que la esposa debe de someterse a su esposo, ¿verdad? Estamos hablando de la sumisión, ¿verdad? Y dice, continuando en nuestro programa, ¿verdad? Dice que cuando tanto el hombre como la mujer en el matrimonio haya entendido la responsabilidad
de someternos el uno del otro, siempre y cuando nuestra sumisión, ¿verdad?, no nos cause hacer algo contrario a la palabra de Dios o al propósito de su voluntad, ¿verdad? Eso es la sumisión de lo que nos habla, ¿verdad? De la mujer hacia el varón. Y bueno, pues viendo el siguiente punto, es la esposa debe de estar en sujeción a su esposo, ¿verdad? Nos manda 2 puntos importantes el Señor: sumisión y sujeción, ¿verdad? En Efesios 5, 23 y 24. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así es un mandato, ¿verdad?, de nuestro Dios en Efesios 5, 23, 24, ¿verdad? Él nos manda, ¿verdad?, estar sujetos, ¿verdad?, tanto uno como del otro, ¿verdad? Pues así es como el Señor nos ha puesto aquí en su educación espiritual, ¿verdad? Después de que la esposa ha permitido a Cristo Jesús enseñarla a tener sumisión interna en su corazón hacia la soberanía de su esposo que él recibió de Jesucristo. No solamente la esposa tiene que someterse a su esposo internamente en su corazón, sino que también tiene que sujetarse a él externamente en todo de acuerdo con el propósito de la voluntad de Cristo. A la esposa cristiana no le costará trabajo la sumisión hacia su esposo, porque primero ha aprendido la sumisión de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y Dios solo coloca a la esposa bajo la cabeza del esposo concerniente a las cosas de su relación y no así en su vida espiritual, personal. Exactamente, eso es muy importante, o sea, que hagamos esa separación, ¿verdad? Su vida espiritual es muy independiente, ¿verdad? O sea, cada quien como individuos tenemos nuestra relación espiritual, personal. Entonces es necesario que hagamos esa como separación, ¿verdad? Muchas veces el esposo, ignorando a veces las cosas de Dios, pues a lo mejor pedirá a la mujer hacer otras cosas que no son espiritualmente agradables a Dios. Entonces la mujer tiene que discernir bien eso, para que ella pueda seguir su vida espiritual firme, ¿sí? Y no que esté enterada, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios, para que de esa forma ella pueda tomar sus decisiones espirituales. Así es. Vemos que son 2 puntos diferentes, ¿verdad? La sumisión nos lleva a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y la sujeción nos lleva a nuestra relación en nuestra vida, ¿verdad?, personal. Para entender adecuadamente la soberanía del esposo, necesitamos refrescar nuestra memoria. Sí. Mire, vamos a leer esta parte de la palabra que está en 1 Corintios 11:3 y dice el apóstol Pablo: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden de Dios, y Dios es un Dios de orden. Y si nosotros alteramos este orden, va a haber problemas en la casa. En la casa, en el trabajo, en todas partes va a haber. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que fluya la palabra de Dios, ¿verdad? Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces vemos ese orden que estableció Dios, ¿verdad? Y sin ese orden, les digo, va a haber muchas cosas que no van a estar caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, sí, y este es un punto, ¿verdad?, que precisamente hablando del orden de la soberanía, cuando el hombre acepta la cabeza de Dios a través de Cristo, él está en posibilidades de pasar la cabeza de Dios a su esposa, ¿verdad? O para que lo podamos entender mejor, él se sujeta
y esa sujeción pasa casi automáticamente en la esposa, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo que nuestro esposo se ha sujetado a Cristo, y pues entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? También de sujetarnos a nuestro esposo, ¿verdad? Es en automático. Así que siguiendo las cosas de Dios, pues todo nos lleva a un buen camino, ¿verdad? A continuar juntos y en esa lucha, ¿verdad? En esa lucha de lograr que el matrimonio, pues, llegue a un punto con frutos, ¿verdad? No nada más que digamos, sí, hemos permanecido tanto tiempo juntos, tantos años juntos, no, pero que también, ¿verdad? Se vea que hemos dado frutos, ¿verdad? De ese matrimonio. Sí, verdaderamente dentro de un matrimonio, siguiendo los lineamientos de Dios, hay ese equilibrio, ¿verdad? Que Dios quiere para nosotros como familia. Y Él quiere, desde el principio, una familia feliz. Siguiendo estos estatutos, estas ordenanzas, nosotros podemos tener un matrimonio que no va a ser un matrimonio común y corriente. Va a ser un matrimonio de grande bendición para cada uno de nosotros. Así es, hermanos, para que el hombre pueda gobernar de acuerdo a la cabeza de Cristo, él también debe de rendirse al Señor Jesucristo, dejando a un lado su propia sabiduría carnal de razón, sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Él también debe de rendirse a Jesús para que también así su mujer se rinda a él, ¿verdad? Pues es así como seguir en secuencia los pasos, ¿verdad? Que Dios ha puesto en su conocimiento, ¿verdad? Y si ambos aplicamos la soberanía de Dios, pues estamos seguros que será un matrimonio, ¿verdad? Como es nuestro título, un matrimonio para siempre. Así es, hermanos. Pues estamos terminando este punto y vamos a recordarles que la siguiente semana vamos a estar viendo este punto, que es la esposa debe aceptar su unión con su esposo. Y el otro punto va a ser, la esposa debe reverenciar a su esposo. Así es que, hermanas, hermanos, los invitamos a que participen con nosotros. Aquí el teléfono en cabina es el 2609-6300, ¿verdad? Esperamos sus comentarios, esperemos que nos hagan alguna sugerencia y pues primeramente Dios, nos estaremos viendo la siguiente semana con este tema, que es las responsabilidades del esposo cristiano y de la esposa cristiana en el hogar, del libro, basado en el libro de la hermana Berenice Hicks. Bueno, nos vemos la siguiente semana, que tengan muchas bendiciones. Así es, hermanos, Dios les bendiga. Amén.